Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Les voy a presentar una nueva moto con la que vamos a abrir una nueva serie también de videos. Y esta motito es la Honda CBR 250R. Así es amigos, esta es la nueva joyita que nos acaba de llegar. Es una motocicleta que la agarramos de segunda mano. Vamos a iniciar un nuevo proyecto, la cual es restaurarla para que se vea totalmente original y más adelante le podamos dar salida y alguien más lo disfrute. Mientras tanto, nosotros nos va a tocar disfrutarlo. Amigos, acompáñenme a ver qué detalles nos presenta esta motocicleta, qué cambio le vamos a hacer y muchas cosas más. Iniciamos. Así es amigos, pues aquí es como tenemos esta nueva motocicleta de la Honda CBR 250R del año 2016. Esta motocicleta nos acaba de llegar y tenemos un proyecto con ella, la cual es restaurarla un poco y darle más adelante salida. La verdad, la motocicleta tiene varios detalles y vamos a empezar por lo primero que ustedes se van a dar cuenta, es que tiene demasiadas calcomanías. Vemos aquí el frente, tenemos en el parabrisas 1, 2, 3, 4, 5, 6 con el color gris. En lo particular no me gusta, todo eso lo vamos a quitar. Tenemos también en las barras unas calcomanías de Honda, una M de Monster, también se lo vamos a retirar. En el tanque tenemos otra calcomanía más, en el tubo de escape, en el colín tenemos incluso aquí pegadas algunas barras LED que le incluyeron y la verdad se ve feo. Esto se lo vamos a quitar y el pegamento que quede en el plástico lo vamos a quitar también. Todos los plásticos le vamos a dar un mejor brillo, los vamos a pulir, los vamos a encerar para que vaya mejorando. También esta calcomanía que tenemos aquí se lo vamos a quitar. Aquí en la salpicadera trasera tenemos otra calcomanía de un mono y del otro lado de la moto pues también tenemos las calcomanías que le puso el dueño anterior. La verdad, todas estas calcomanías que tenemos aquí en lo particular no me gustan, la verdad hace que la moto no se vea original. Lo que yo voy a hacer es quitarle todas estas calcomanías para hacer que la moto se vea original como viene de fábrica. Eso que tenemos aquí en el tanque pues son protectores obviamente para que no se raye, pero ya están bastante viejos sinceramente. También se lo vamos a quitar y le vamos a tratar de conseguir alguno nuevo para que proteja nuestro tanque y se vea bien. Eso es lo primero que nos damos cuenta, que tiene esta motocicleta demasiadas calcomanías. Ahora nos vamos a los plásticos. Tiene varios detalles, así a lo lejos como ustedes la ven se ve bastante bien la moto, pero si nos vamos acercando vamos a encontrar por ejemplo aquí un tallón que quizás tuvo con algún lugar y descarapeló la pintura negra. Vamos a ver si esto sale con una pulida y si no sale pues vamos a tener que mandar a pintar esta piececita. También los plásticos pues ya están quebrados. Tenemos por ejemplo aquí este agujero donde va un tornillo, ya no tiene tornillo, y el plástico de abajo pues ya no tiene el aro por donde se sujeta el tornillo. Del otro lado podemos observar que ya tiene hasta un cincho, ahí lo podemos ver, este cincho que le pusieron para que el plástico ya no esté suelto. También vamos a observar aquí debajo del carenado tenemos un plástico quebrado ahí, vemos que hasta está con cintillo. Tenemos esta parte que lo pegaron con cola loca, me imagino. Hay que darle una terminación perfecta y pintarla. Aquí en la salpicadera delantera vemos que está bastante rayada. Esto sinceramente quiere una pulida y encerada. Tenemos estos plásticos que la verdad se ve feos, lo vamos a ir quitando poco a poco. Entonces para esto pues amigos vamos a hacer una serie de esta motocicleta Honda CBR. Vamos a irla restaurando poco a poco y pues también voy a irles dando algunos tips. Si ustedes tienen una así y quieren hacerle algún arreglo ya sea de motor o del carenado, sepan cómo armarla y desarmarla paso a paso. Vean ahorita que quité este plástico feo, cómo está toda la salpicadera llena de lodo con pegamento. Todo esto lo vamos a limpiar. O sea, el primer paso, el primer video que vamos a hacer amigos de esto va a ser retirar todas las calcomanías y vamos a ver un antes y un después y van a ver que solo con las calcomanías la moto va a realzar un poco más. Vamos a hablar un poquito también de sus componentes. La verdad el motor de esta moto ahorita que la conduje hasta aquí, la verdad el motor se siente muy bien, muy suave, responde bastante bien, tiene todavía la fuerza que caracteriza a esta Hondita 250R. Sin embargo, me di cuenta que quizás tenemos un poquito de juego en el yugo, porque al momento de ir en una calle de ciudad, se siente que golpetea lo que es la parte del yugo. No creo que sea la suspensión, porque la suspensión al aplastar la moto hacia abajo, hacerle fuerza hacia abajo, sí funciona correctamente, pero al momento de pasar las calles, la verdad se siente como que un golpeteo en el manubrio. Vamos a
ver si es el yugo o quizás también puede ser que los plásticos que estén flojos estén somatando. Aquí pues también tenemos varios plásticos sin tornillos. Vamos a tratar de conseguir los tornillos que deben de llevar para que los plásticos vayan mejor posible. También, si ya se dieron cuenta, hay plásticos que están realmente desnutridos, así les llamo yo. ¿Por qué? Porque están pálidos, no tienen vida. Estos plásticos se le pueden dar vida con un líquido especial que yo he usado en mis videos. Voy a dejar en la descripción de este video el video en donde presento el líquido y que ustedes pueden utilizar para regresar a vida estos plásticos. Entonces esto lo vamos a revivir junto con unos plásticos que tenemos aquí adelante, que es esto. También vemos que están bastante desnutridos. Lo vamos a revivir para que la moto se vea mejor. Y no solo eso, también aquí nuestros mandos vemos que están pálidos, sucios. Eso lo vamos a revivir para que se vea negro brillante. Hablando de las llantas, la verdad, esta motito le queda muy poca vida a las llantas en lo que es en el grabado. Vemos que ya casi ya no tiene grabado. Pero ¿qué creen? Estas llantas ya están totalmente caducadas. Vamos a buscar por aquí la fecha de fabricación. No sé por dónde están. Aquí está, fue hecha en el 2012. Aquí está. Vamos a girar la cámara para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Tenemos como última fecha 2012. Eso quiere decir que esta llantita ya está caducada. Creo que la de atrás también ya está caducada. Vamos a ver si está por aquí su fecha de fabricación. Dice 31-20, o sea que fue fabricada en la semana 31 del 2020. Esta pues todavía tiene vida, no está para nada caducada, pero también está desgastada. Vemos que ya casi ya no tiene dibujo. No sé, unos 5000 kilómetros o menos yo creo de vida, y ya sería cuestión de cambiarlas, o si antes sale la moto pues mucho mejor. Ahorita que me subí, realmente mi pie se pasó de largo, no tiene el posapiés del conductor, entonces eso se lo vamos a tratar de conseguir. Pues vamos a tener que ponerle uno usado o nuevo, también se lo vamos a poner para que se vea mejor. En lo que corresponde al asiento, pues vemos que la piel del asiento una parte está bien, pero por las costuras ya no está para nada bien, ya se está descosturando y como que le dieron una manita de gato, pero no quedó muy bien. Esto se puede mandar a arreglar con un tapicero, pero realmente yo la verdad no le quiero invertir más de 5000 pesos. O sea, yo de 5000 sería mi límite, y ya de los 5000 como quede darle salida. Entonces creo que cambiarle el plástico a los asientos sería algo que gastaría bastante mi presupuesto. Por lo tanto le voy a conseguir una funda de asiento. Creo que lo venden en Mercado Libre, ya lo vi. Lo vamos a conseguir y se lo vamos a poner. Amigos, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué agarré esta moto si tiene varios detalles? La verdad, me la dieron bastante económica y el chavo que la tenía pues también necesitaba un poco de efectivo. Entonces pues no me quise ver mala onda y chequé los detallitos y dije, bueno, pues una manita de gato y sale para venderse la moto. Y la verdad, la moto, lo que es el motor, está muy bien. Les digo, ahorita que lo traje fácil me levantó a 100 kilómetros por hora con cuarta, pero tiene buena fuerza, o sea, no le cuesta. Está bastante práctica para ciudad, rápida para carretera y muy económica. Amigos, algo que les quiero comentar para los que me han seguido por mucho tiempo en el canal es que se acuerdan de la R6 que tenía yo, una color negro, que hice varios videos con ella, incluso hice una serie que la pueden encontrar en mi lista de reproducciones. Pues esa motito, amigos, hace unos días la vendí, me despedí de ella. Realmente fue una moto que siempre quise en toda mi vida, porque desde pequeño miraba yo esas motos y me encantaban. Gracias a Dios pude tener una de ellas, la disfruté, la gocé, pero por circunstancias personales y por proyectos futuros tuvimos que venderla. Y pues bueno, amigos, con esto le vamos a dar bienvenida a todas las motocicletas que nos vayan llegando. Esta Hondita es una de ellas. Vamos a hacer varios videos con esta Hondita. Vamos a abrir una nueva serie. Igual como estamos con otras motocicletas, pueden checar en mi lista de reproducción la serie de la FT150 Grafito, como también de la FT200 TS, en donde tenemos ya varios videos. Y si ustedes tienen alguna de estas motos, pues ahí hay bastantes tutoriales para que puedan ir aprendiendo poco a poco. Bueno, amigos, y quiero que sean testigos ustedes de cómo es que suena este motorcito. Por lo tanto vamos a encender la motito. Vean, nos hace barrido de agujas. Tenemos nuestro marcaje revoluciones que funciona muy bien. Tenemos abajo el marcaje de nuestra velocidad, el kilometraje total, nuestra temperatura, la hora y hasta el nivel de nuestro tanque de gasolina. Está bastante completa la motito. Y pues bueno, amigos, vamos a encender el motor para que ustedes sean testigos que realmente se escucha bien. Igual escuchen el sonidito que nos da este tubo de escape. Bien, amigos, lo vamos a encender. Está al botonazo, dijeran por ahí, o sea, se enciende rápido. Escuchen el tubito de escape. Es un sonido bastante suave, muy bonito. Vamos a acelerarle a media revoluciones para que ustedes escuchen el sonido. El sonido a media revoluciones
hace juego con el sonido del motor, escucha las dos cosas casi al mismo volumen. Vamos a acelerarle un poquito más. Ahí estuvo, amigos, la aceleramos a 7000 revoluciones y el sonido está bastante suave. La verdad, les digo, la velocidad que nos brinda esta motocicleta es muy cómoda para lo liviana que es, lo práctica que es. La verdad, la velocidad que nos brinda en carretera está bastante bien. A mí me gusta. No nos las vamos a quedar la moto, como ya lo dije, pero pues lo vamos a disfrutar el tiempo que lo tengamos nosotros. Amigos, pues nos despedimos de este video. Por favor, compártanlo, síganos en el canal, suscríbanse por favor y nos estamos viendo en la próxima. Sus comentarios déjenlos y los vamos a responder. Hasta luego.